Hoy me he levantado bebiendo Moet Chandon rosado. ¿Qué pasa? Eres mi padre, tú. Tengo casi 40 años, amigo. Me levanto y bebo champán porque la vida es corta y pienso, ¿por qué no? Hoy me apetecía beber de esto. Personalmente prefiero el Taittinger. Cosas de friki del champán. Bueno, hoy quiero hablarte de algo que creo que es interesante y te puede cambiar un poco la perspectiva, la forma de entender tu progreso como fotógrafo, como fotógrafa, como filmmaker profesional. A ver, la gente tiene una idea que no se ajusta a la realidad de que la mejora en cualquier disciplina es progresiva y lineal. Es decir, que tú vas mejorando siempre, poco a poco y de forma completamente lineal. Y no funciona así. Las mejoras suelen ser más como pequeños paquetes de actualización que hacen que saltes al siguiente escalón. No te imagines una rampa en tu capacidad de mejora. Imagínate escalones. A veces el escalón es chiquitito y otras veces el escalón es gigante. Pero tu mejora no es lineal. Tu mejora es dando pequeños saltos o grandes saltos. Te pongo un ejemplo. Imagina que eres de esas personas que todavía no utilizan Flash para hacer sus fotografías y de repente te apuntas a mi Patreon y dices, voy a apuntar al Patreon de Edu porque me gusta su podcast y quiero premiarle para que pueda seguir bebiendo champán, puchito de champán. Porque dices, me cae bien. Épico. Y de repente entras en Patreon y te das cuenta de que yo hago muchas fotografías utilizando el Flash, pero te das cuenta de que el uso del Flash no tiene tanto que ver con ese fogonazo que tú recuerdas de cuando has utilizado el Flash y empiezas a plantearte, ¿por qué a él le queda tan bien integrada la luz y a mí me queda como si de repente estropeara la foto? Y entonces empiezas a analizar dónde coloco la luz, a qué altura, cuánta cantidad de luz pongo en la fotografía, cuánto es luz ambiente, cuánto es luz del flash. Y poco a poco, a medida que vas viendo vídeos, vas entendiendo cómo lo hago. Y entonces, tus fotografías no han mejorado, porque tus fotografías las sigues haciendo de la misma forma exactamente que las hacías hasta ese momento. Pasaste a lo mejor 10 años de tu vida haciendo las fotografías de una manera y un día hubo un punto de inflexión que fue conocerme, entrar en mi Patreon y empezar a ver los vídeos y de repente empezaste a utilizar el flash y en cuestión de semanas le cogiste el truco y entonces tus fotos subieron de nivel muchísimo, de golpe. No fue lineal. No fue que de repente un día cogiste un flash y lo miraste, al día siguiente lo miraste un poquito más de cerca, al día siguiente lo encendiste, al día siguiente empezaste a tocar los botones. No, pasaste de no utilizar flash en 2023 a utilizar flash en 2024 y te cambió la vida. Y te cambió la vida porque entendiste que utilizando flash el color es muy distinto y que tienes el control sobre la escena y que puedes aportar un valor que de otra forma no puedes aportar y que ya no supone un problema para ti que el día esté nublado, supone una oportunidad. Y entonces tu mejora no fue una rampa lineal, fue un escalón, el escalón del flash y un escalón bastante grande, por cierto. Pues esto mismo ocurre con todas las áreas de nuestra industria. Nosotros no entendemos el valor que tiene una buena página web hasta que verdaderamente un día en una charla, en un seminario de marketing, en simplemente unas cervezas con unos amigos, alguien dice la frase adecuada y en ese momento ¡pam!, te desbloquean algo en el cerebro. Eres capaz de coger esa información que estaba ahí y descodificarla y entenderla de verdad. Y entonces la haces tuya. Y entonces eso cambia completamente tu perspectiva sobre ese tema. Y entonces actúas en consecuencia. Por eso, cuando no eres capaz de descodificar el mensaje, te resulta un mensaje simple, que no tiene ningún tipo de valor. Pero no es un mensaje que no tenga valor. Es que tú no fuiste capaz de descodificarlo. A mí, un fotógrafo excelente de aquí que se llama Alfonso Bravo, hace muchos años, me dijo una frase que en el momento no entendí
no fui capaz de descodificar. Pero era una enseñanza tan condensada que era básicamente una becrén. O sea, cambiaba el sabor de mi sopa. Solo que yo no era capaz de entender cómo aplicarlo. Me dijo, porque yo así como muy fan me acerqué y le dije, oye tío, ¿me darías un consejo? Que te admiro muchísimo y tal, ¿no? ¿Sabéis el mood al que me refiero? Y él me dijo, mientras se ponía el casco de la moto, de lo bueno, lo mejor. Y yo no fui capaz de entenderlo. Yo no fui capaz de descodificarlo, porque yo no estaba en el punto en el que podía descodificarlo. A veces nos llegan mensajes de una charla, de alguien que está hablando sobre algo, y de repente, ¡pum!, nos impactan de lleno. Por ejemplo, un podcast que estás escuchando. Y otras veces es como tirar agua en una calle, ¿no? El agua corre y desaparece y se va. Ya. O tirar agua en un terreno en donde ese agua va a nutrir un montón de plantitas, árboles. Entonces, tú tienes que preparar tu terreno para estar en el punto en el que esos tips, esos consejos, te pueden hacer realmente bien y pueden cambiar tu realidad. Y algo me dice que la manera en que tú te enfrentas a la vida, sobre todo cuando eres profesional, cuando ya te estás ganando la vida con esto, a los comentarios de otras personas, normalmente es como esa fotografía que pongo en todos mis talleres de una anciana con una AK-47 así en la mano, ¿no? Es como que no somos personas receptivas. Si la fuente desde la que viene el mensaje no es de nuestra entera confianza. Y hasta el más tonto de internet puede decir algo que realmente sea interesante. Entonces tengo la sensación de que he pasado gran parte de mi vida a la defensiva, sin realmente tener en cuenta que cualquier persona podía ser el detonante a través de una frase, de una idea, de un proceso que me llevara a subir de escalón. Y ahora que empiezo a tener más o menos cierta conciencia de lo que es dedicarme profesionalmente a esta industria y empiezo a entender algunas cosas, estoy lo suficientemente versado como para darme cuenta de todo lo que me queda y a la vez como para darme cuenta de qué mal lo hacía al principio. Estoy en ese punto intermedio, o siento que estoy en ese punto intermedio. Entonces, lo más normal es que como este podcast lo escucha muchísima gente diferente, gente que lleva un montón de años haciendo contenido, gente que acaba de empezar, gente que es fotógrafo de boda, de producto, de paisaje, de street, pues cada uno se lleve las cositas de las que hablo a su terreno, ¿no? Y cada uno piense en, fíjate, ¿qué razón tienen esto? O no entendí muy bien a qué se refería, ¿no? Cada uno tiene como su perspectiva de lo que yo te cuento. Y eso es lo bonito de un podcast, porque yo no estoy pensando en un perfil en particular. A lo mejor me estoy equivocando con eso y debería pensar en un perfil en particular, ¿no? Y atacar. Yo realmente utilizo este podcast como si fuera parte de mi estrategia para tener una buena salud mental. Porque al final del día, esto no deja de ser un tipo en una pequeña habitación de su casa, que se pone un micrófono y una cámara delante y empieza a decir todo lo que se le pasa por la cabeza. ¿Sabéis de lo que más me siento orgulloso de este podcast? Del nombre. No me hagas mucho caso. Creo que es perfecto. Creo que fue la mejor idea que he tenido sobre todo el proyecto podcast, ha sido el nombre. Porque es una declaración de intenciones de lo que siento cuando te cuento estas cosas. Y es que el mensaje que te doy te puede literalmente cambiar la vida, o simplemente acompañarte durante un café por la mañana. No tiene que ser tan trascendental, porque lo que importa no es el mensaje en sí, lo que importa es cómo tú lo descodificas. Entonces puede que te pille en un momento en el que justamente se alinearon los planetas y justamente este mensaje de en tu carrera no vas a tener un progreso lineal, sino vas a tener grandes saltos, te ayude a entender de una mejor forma por qué te puede beneficiar tanto ir a un evento que aparentemente no es un evento que me vaya a cambiar la vida, y sin embargo, después de ir y vivirlo, sientes que, wow, ahora veo las cosas de una forma diferente. O puede que simplemente pienses, ok, y te estés haciendo un café así, y me estés ignorando ahora mismo y me tengas puesto ahí de fondo, pero chido, igualmente me encanta, o sea, dame la visita que me hace falta. Entonces la cuestión es esa. A lo largo de estos años
me he dado cuenta de que como fotógrafo profesional no sé cómo explicarlo, es que no tuve un progreso lineal. Hubo fases de mi carrera en las que no mejoré absolutamente nada, casi te diría que empeoré, y hubo momentos de mi carrera en las que mejoré muchísimo, y casi siempre la mejora exponencial en mi capacidad para crear imágenes vino de dudas que tuve y que estuve lo suficientemente despierto, consciente, aquí en el momento, como para poder tener. Porque hay veces que tú entras en modo automático y no tienes ninguna duda porque sencillamente no estás en ese mood en el que tienes que estar. No estás en ese momento. Estás simplemente en modo autómata. Coges tu cámara, haces lo que sabes hacer, utilizas la luz de la forma que lo utilizas y no te planteas ¿y qué pasa si hago esto de esta manera? ¿Y qué pasa si lo hago completamente al revés? ¿Qué ocurre? ¿Sabes? ¿Y si le doy más luz? ¿Y si lo hago de esta forma? Recuerdo perfectamente en un taller en el que estaban enseñándonos cómo funcionaba Capture One, una de las personas que habló dijo: si pones un balance de blancos cálido en cámara, disparando en RAW, y después lo ajustas al valor que le corresponde, la imagen tiene menos grano que si lo pones frío y después lo ajustas al valor que le corresponde. Todas las personas que estábamos allí éramos profesionales y sabíamos que eso no tenía ningún sentido. Todas las personas dijimos, eso es imposible. Y entonces esta persona dijo, hagan la prueba. Hicimos la prueba y efectivamente. Entonces nunca me había preguntado si por poner un balance de blancos más cálido o más frío iba a cambiar el resultado final de una imagen después de procesarla. Es que no tiene ningún sentido para mí. Y todavía a día de hoy no entiendo por qué ocurrió. No lo he vuelto a hacer. Tampoco tengo mucho interés en más grano o menos grano, porque yo a partir de una cantidad de ISO no trabajo, prefiero encender flashes y demás, pero me voló la cabeza en aquel momento, ¿no? Hace poco estaba con un amigo y le dije, tío, deberíamos hacer un taller de creatividad para profesionales y prepararlo bien, ¿no? Y yo podría aportar algunas cosas con flashes y demás que he ido experimentando durante todos estos años. Y él me miraba como, era por la mañana, estábamos en Barcelona en un hotel compartiendo habitación, me miraba como diciendo, ya verás, es que los profesionales, ¿qué le vas a aportar, no? Y le dije, por ejemplo, si utilizas una velocidad de obturación que sea lo suficientemente rápida sin ajustar el flash en HSS, va a empezar a aparecer la propia cortinilla en el disparo, ¿verdad? Porque el flash no sincroniza perfectamente, entonces aparece una pequeña sombra. Pero si tú ajustas la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO, para capturar una cantidad de luz ambiente lo suficientemente alta, esa pequeña cortinilla que aparece en la imagen no hace que la imagen quede en negro, porque la captura de la toma con la luz ambiente es lo suficientemente bien expuesta como para que se vea casi bien. Entonces, si tú trabajas un paso por debajo de la cantidad de la luz que necesita la escena y ajustas la velocidad de obturación para utilizar la cortinilla de la cámara como si fuera una bandera, la bandera es lo que se coloca delante de los flashes para bloquear parte de la luz, puedes utilizar esa cortinilla para únicamente hacer que la luz del flash le llegue al rostro de la persona con la que estás trabajando y dejar la parte inferior de la escena sin luz del flash, de tal forma que si por ejemplo estás haciendo un cuerpo completo, puedes exponer para que la luz del flash solamente llegue a la mitad de la persona hacia arriba, y es como si hubieras puesto una bandera para bloquear parte de la luz del flash, pero la bandera la estás poniendo con el propio obturador de la cámara. Y entonces mi amigo hizo y le voló la cabeza. Ahora mismo en este podcast hay dos clases de personas. Las personas que lo han entendido y les ha volado la cabeza y las personas que no lo han entendido. No pasa nada. Si eres de las personas que no lo han entendido es normal. Es que es una cosa muy heavy, muy técnica y que realmente solo vas a entender si te has encontrado con ese problema y le has dado vueltas y te lo has planteado 1000 veces.
Yo llevo desde el año 2010 dándole vueltas a todo lo que tiene que ver con la luz artificial y veo cosas que en algún momento me han pasado por delante y no he pensado en ellas, pero también veo cosas en las que digo, ¿y esto por qué? Y entonces empieza el proceso. Y a eso me refiero. O sea, ¿cuánta gente se ha encontrado con el problema de la cortinilla? Todos nos hemos encontrado con ese problema, porque en algún momento hemos querido hacer una fotografía y hemos visto que nos sale una línea negra. Pero ¿y cuánta gente se ha preguntado, ¿y podría utilizar esto a mi favor para conseguir una fotografía que mole? Muy poca gente. Seguramente de la gente que está escuchando esto, nadie. Yo me lo planteé en un momento dado y pensé, pues a lo mejor sí, pero ¿sabes de dónde vino el razonamiento? De un error. Vino de un error de hacer mal una fotografía, no haber activado el HSS y darme cuenta de que la línea había quedado en un sitio que me beneficiaba. Y pensé, si la persona a la que le estoy haciendo el retrato va vestida de oscuro, en realidad no hay tanta diferencia entre que haya una línea por la cortinilla o que yo ponga una bandera y le bloquee la luz. Y me puede dar un toque súper guapo porque me deja una línea perfecta y puedo aprovechar esa línea perfecta si sé dónde cae para hacer un retrato súper chulo. Bueno, pues esto es a lo que me refiero cuando te digo que hay veces que uno piensa en cosas y descodifica el mensaje y pega un salto de calidad, avanza, y hay veces que no. Uy, qué bueno está este champán, de verdad. Desayunar con champán rosado es un consejo que os doy. Os mando un abrazo enorme.